Amiga querida, ¿cómo estás? Adiós, gracias, muy bien, Leti, ¿y tú? Bien, también muchísimas gracias, muy contenta de tenerte con nosotros, como siempre. Yo también, encantada. Gracias, Laurita, y con estos postrecitos que son rapiditos, que nos sacan de apuros. Ay, sí. Y que bueno, lunes, martes, miércoles, que son días de supermercado, de a lo mejor de tianguis y demás, hasta con precios más bajos. Claro que sí. Aprovechando las fresas, ¿no? Por lo de las fresas. Exactamente. Adelante con la receta. Bueno, los ingredientes son 2 tazas de leche, 2 tazas de leche, 4 cucharadas de azúcar, 4 cucharadas de azúcar, 3 yemas de huevo, 3 yemas de huevo, 3 cucharadas de fécula de maíz, 3 cucharadas de fécula de maíz, media taza de agua, media taza de agua, 1 taza de fresas lavadas, desinfectadas y partidas a la mitad, 1 taza de fresas lavadas, desinfectadas y partidas a la mitad, la ralladura de un limón ralladura de un limón y 1 cucharada de vainilla. y 1 cucharada de vainilla. Repetimos los ingredientes. Por favor, amiga. 2 tazas de leche, 2 tazas de leche, 4 cucharadas de azúcar, 3 yemas de huevo, 3 cucharadas de fécula de maíz, media taza de agua, 1 taza de fresas lavadas, desinfectadas y partidas a la mitad. Si son muy grandes, pártanlas en 4. Ok. La ralladura de un limón y Sí, 1 cucharada de vainilla. perfectamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a calentar la leche por 5 minutos. Toda esta receta se hace destapada. Sí. Aparte, en un tazón hondo, vamos a mezclar el azúcar con las yemas a incorporar bien. Y vamos a agregar la mitad de la leche, revolviendo, revolviendo. Ya que se incorporó, añadimos la otra mitad de la leche. Lo hacemos así en 2 partes porque como la leche está caliente, para que no se cuezan las yemas. Ujú. Después vamos a agregar la fécula de maíz Sí. disuelta en el agua, Sí. la ralladura y la vainilla. Ujú. Todo lo integramos. Sí. Vamos a cocinarlo 3 minutos. 3 minutos más. Vamos a revolver, a cocinar otros 3 minutos. Volvemos a revolver y agregamos las fresas. Ujú. Cocinamos otros 2 minutos. Ujú. No debe de quedar tan dura la natilla porque al enfriar se va a endurecer. Endurecer un poquito más, sí, para que si lo ven ligero no se asusten. Así, además, las natillas tienen que tener cierto cuerpo, pero tampoco tan espesas. Exactamente. Ujú. Lo dejamos enfriar y lo refrigeramos tapado, de preferencia con papel plástico pegadito a la natilla. En contacto. Ajá. Sí, Perfectamente. es todo. Es todo. En 13 minutos tenemos nuestra natilla rapidísimo. Me encanta, fíjate que me encanta en el micro, porque lo mismo que nos estás diciendo de la natilla es para la crema pastelera, Exacto. para 1000 Y no se preparaciones. hace zumos. Y sí, lo que tú dices, o sea, lo hacemos rápido, fácil, no estamos ahí las horas, Ajá. pum, 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 y es una manera para que nosotros podamos hacer postrecitos rápidos. Sí. ¿Sabes que se me está antojando, por ejemplo, esta misma natilla que nos das, a lo mejor esas galletas que yo de repente las compro por el Crunchy, de las populares que son económicas, Ajá. y que todo el mundo dice casi casi como de animalito para abajo por las galletas de animalito, pero que son sabrositas. Sí. Y pones una capita de galletas, esta natilla, capita de galletas, y luego pones como una capita de fresas naturales, barnizas Claro. con a lo mejor un poquito de mermelada, Muy y bien. tienes otro postre con esta misma base que nos das, que es súper Exacto, rápida, ya viene saliendo como un pie. como un pastel heladito, ¿verdad? Sí, así es. Y pueden hacer esta receta también con piña, que ahorita también hay todavía bastante. Sí, y dulce O también. con mango, que ya está empezando. Ay, me da mucho gusto que el mango, ojalá que esté más barato. Mañana te digo. A ver qué tan barato está. Sí, pues ya va a bajar.
Qué bueno, sí, me da muchísimo gusto porque esta técnica que nos estás dando en el microondas, anótenla, queridas amigas, anótenla en la receta y lleven aparte un legajito por ahí, un pedacito en su cuaderno que diga técnicas de microondas, y que cada que Laura nos dé una receta ustedes puedan como también poner para hacer crema pastelera o para hacer una natilla, esto y esto. Déjense de las fresas, los pasos así básicos que nos está diciendo Laurita, Sí. y nos lleva a como tener pues una herramienta de trabajo excelente. Sí, sí, se pueden hacer varias cosas siguiendo estos pasos. Me encanta que nos compartas todos los consejitos, y aparte que tus recetas son muy buenas, querida amiga. Ay, encantada. Muchas gracias. Danos tu teléfono, por favor. Mi número es 36 29 34 19. Y ahí estoy a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Mil gracias. Un abrazo, un saludo a don Eduardo, a todas tus hijas, tus nietos, a toda la gente. Gracias, igualmente para toda tu familia. Gracias, Y amiga. para todo el auditorio. Por supuesto que sí, mil gracias. Gracias. Bye. Y bueno, nosotros con esta natilla de fresas, de verdad, háganme caso, ustedes anoten por ahí las cremas, las natillas, se hacen sí destapadas, como nos dice Laura, tantos minutos para esto, hay que revolver esto, y con esto que nos está diciendo se nos va a hacer muchísimo más fácil hacer muchas preparaciones que a lo mejor en un 2x3 ya las tenemos listas. Y miren, ni habíamos pensado, por ejemplo, el tiramisú de los pobres, ¿se acuerdan que les di? Hagan lo mismo, pero sin fresas, y ponen galleta María remojada en café, así una taza de café expreso, bien cargadito con licor, las mojan un poquito, las van poniendo una capita de galletas, luego la natilla, capa de galletas, la natilla, así, hasta terminar con cocoa, y lo meten al refrigerador. Otra es hacer esta tal cual, hacer también así por capas, y podemos hacer, no sé, un almíbar de naranja o de limón, o un almíbar así natural de agua con azúcar, ponerle un poquito de canela que le va bien, por ejemplo, o de vainilla que le va bien a la fresa, y mojamos la galleta con el almíbar calientito para que se embeba un poquito más, luego ponemos la natilla calientita y nos quedan 2-3 pastelitos con la misma receta que nos está dando Laurita de Campos. Excelente. Vamos a un corte, regresamos con más. Vamos a hablar ahora de lo que son los triglicéridos. Cuando nosotros nos hacemos un chequeo médico, y más si vamos con un cardiólogo, lo que nos va a pedir son niveles de lípidos en sangre, colesterol bueno, el LDL, el HDL, perdón, colesterol malo, LDL, y luego vamos a ver en otro renglón triglicéridos. ¿Qué son los triglicéridos? Son grasas también, pero no es el colesterol como tal. El triglicérido, como su nombre lo indica, son moléculas diferentes a lo que hace el colesterol, pero se transportan igual en sangre, el hígado tiene mucho que ver con ellas, y bueno, el exceso de triglicéridos en nosotros, en nuestra sangre, se acumula en grasa. Esa grasa que vemos en el abdomen, en la espalda, en los muslos, en la cadera, en la mujer, en el vientre, en el hombre, porque el hombre cuando está gordito, casi si ustedes observan, los hombres muy pasados de peso, por atrás tú los ves, bueno, a veces a algunos sí se les sale la pancita, pero si tú los ves por atrás no se ven gordos, o sea, no hacen demasiada pompa, la pierna a lo mejor es un poco más gorda, pero no tanto, pero voltean y madre santa, el vientre lo tienen como de 200 centímetros en la cintura, entonces ahí es donde se acumula mucho la grasa. En la mujer como que se reparte un poco más, se va a la espalda, se va a los brazos, se va a lo mejor a la papada, al cuello, a las piernas. Por eso muchas mujeres dicen, yo no quiero adelgazar porque lo primero que me adelgaza es el busto y las piernas. No le hace, hay que adelgazar por salud, hay que mantenerte en un peso que tú tengas, sobre todo en tu cuerpo, un porcentaje de grasa adecuado. Puedes estar delgada, y lo hemos visto en jovencitas, incluso ahora que se usan estas blusitas con pantalones a la cadera, que luego les bota la lonjita. A mí no me encanta, pero bueno, si a ustedes les gusta, son libres de vestirse como ustedes deseen. Pero fíjense y chéquense, a lo mejor valdría la pena tener un espejo así de cuerpo entero y verse de perfil y de frente, incluso hasta de atrás, para que vean qué tanto la lonjita se bota. Esta lonjita que se bota es nada más y nada menos que grasa. Esta grasa en donde los triglicéridos
se convierten en esos depósitos de grasa que no los vas a quemar, que no los vas a aprovechar hasta que un nutriólogo te haga una dieta exclusivamente para ti, para que tus niveles de grasa no sobrepasen, según tu peso, tu edad, tu estatura, tu actividad física, un porcentaje de un 27% en cuerpo. Depende, digo, no estoy afirmando que tenga que ser 27, pero es un más o menos. Ahora bien, cuando nos hace un médico general, un ginecólogo, un especialista, un examen en sangre, vamos a notar que se fija mucho en el colesterol y se fija mucho en los triglicéridos. Los triglicéridos son el principal tipo de grasa transportada por el organismo, como les decía, y recibe el nombre por su estructura química. El organismo digiere las grasas cuando comemos alimentos y luego libera en forma de triglicéridos en la sangre. Estos son transportados a todo el organismo para darnos energía, pero también, como les comentaba, para ser almacenados como grasa, cosa que no nos debe de gustar, que deberíamos tener en cuenta. ¿Quiénes son más propensos a tener triglicéridos altos? Y me da mucha pena decirlo, pero los diabéticos, los enfermos del riñón, los que ya padecieron cualquier enfermedad coronaria y por supuesto los obesos. Si nos ponemos a ver este abanico de enfermedades, México tiene un porcentaje muy alto a nivel mundial de estas enfermedades, desde los niños hasta los adultos mayores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En casa, sin mortificarnos, podemos hacer mucho. ¿Cuáles son los alimentos, amigas y amigos, que debemos bajar al mínimo permitido en el consumo? Las grasas y los niveles de proteínas. ¿Cuántos de ustedes se comen en una sentada 300 gramos de proteína, la carne, y que la carne tenga mucha beta de grasa? Porque obviamente una buena beta de grasa en la carne, estamos hablando incluso para un conocedor de una carne de primera categoría, una carne más fina, una carne más cara, una carne con más sabor. Sí, está perfecto que la comas, pero en vez de comerte los 300 gramos, ¿por qué no te comes la mitad? ¿Por qué no te comes 150 gramos pensando que un poquito de lo que pierde, pues entonces va a ser exactamente lo que tu cuerpo necesita? Hablando, por ejemplo, de un caballero, una mujer estaríamos hablando de 120 gramos. Si tú te vas a porciones de restaurante, entonces me quedo muy corta. Pero a mí no me interesa darte de comer como chef. Me interesa darte de comer rico, como si fuéramos chefs todos, pero también me interesa darte de comer saludable. Por eso te pido que te fijes cuánto consumes de carne tú al día. ¿Tienes una familia de cuántos? ¿De 4? Y haces, por ejemplo, 750 gramos de carne, es mucho. Si haces, no sé, 1 kilo y son 6, es mucho. Por favor, bájale un poquito a la carne. Sé que mucha gente llena a su familia con carne, o que muchas de las mujeres que trabajan solamente hacen el principal, en este caso carne, con algunas verduras o algo, pero que sigue siendo mayoritariamente carne. Tenemos que quitarnos esa mala costumbre del mexicano de utilizar carbohidratos para todo y proteínas y sobre todo grasa para cocinar. Si nosotros bajamos, y en esto le doy toda la razón a todas estas empresas y personas que venden acero quirúrgico y otros tipos de porcelanas y demás para cocinar, porque el hecho de utilizar utensilios que nos eviten el bajar la grasa nos va a proporcionar un mejor estado de salud general a toda nuestra familia, sobre todo si tenemos personas que ya estamos entrando a una edad ya mayor, por ejemplo, ya menopausia, ya andropausia, aunque los señores siempre dicen que nunca tienen andropausia, pero señores, les da andropausia y bueno, tienen que cuidarse. Bien, cuando hablamos de cuáles serían los porcentajes normales, hablamos que en una persona que ya padeció o que tiene cualquiera de estas 4 enfermedades, sobre todo enfermedades coronarias, 100 miligramos sobre decilitro en sangre estaría apenitas librándola, o sea, es suficiente, es alto para ella. Sin embargo, si hablamos de personas normales que hacen una actividad física, que hacen ejercicio, que son jóvenes, que comen adecuadamente, y si sale entre 100 y 150 o un poquito menos, estaría perfecto. De todos modos, una persona mayor de 30 años debería hacerse un chequeo, un análisis laboratorial de sangre o en sangre, al menos una vez al año. Llevarlo con su ginecólogo, con su médico familiar, con su médico internista, para que les den una revisadita, sobre todo a los niveles de colesterol y por supuesto
todos los lípidos, en ellos entran los triglicéridos porque son lípidos, aunque también cuando comemos exceso de carbohidratos se van a almacenar como si fueran lípidos, esto es grasa, triglicéridos que se quedan en estas partes de nuestro cuerpo y no queremos. Vamos a ir a un corte y de regreso te pido que ya tengas lista un papelito o tu cuaderno donde pongas ¿puedo comer? No puedo comer. Te voy a dar a continuación una lista de alimentos que son saludables para ti y cuáles no serían tanto para que los evites. Vamos a un corte, volvemos. 5:35 estamos de regreso y bueno, nos hablan de Austin, una amiguita, Margarita, muchas gracias Margarita, y nos dice, por favor hagan este comentario, hay mucho viento en Austin, los árboles están cayendo, algunos no se alarmen, pero en algunos lugares, al menos donde está Margarita, hay árboles que se están cayendo por el viento, que nos avisa por favor, que no salgan de su casa, a menos que sea indispensable y necesario, porque hay mucho tráfico, entonces bueno, chequen ustedes en sus noticieros locales, pueden hablar incluso, al 911 y pregunten como ustedes lo hacen, que tienen ese servicio maravilloso, pero gracias Margarita, ya dimos de viva voz lo que tú tan amablemente nos compartes. También de Austin nos habla María, muchas gracias. ¿Pueden hablar del colesterol cuando es genético? Fíjate María, que estos temas es importante que los trate un médico con ustedes, pero el colesterol, que es otro tipo de grasa, aquí nosotros, los seres humanos, hacemos un colesterol bueno y un colesterol malo. Cuando comemos alimentos de origen animal, estamos ayudando a nuestro cuerpo a que se depositen en las arterias colesterol malo, que en nada nos beneficia, por supuesto. Pero cuando nosotros comemos mucha fibra, que ayuda a barrer este colesterol, que ayuda por ejemplo, a detener un poco el paso de los glucógenos en sangre rápidamente, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa con nuestro cuerpo? Como que lo estamos ayudando a limpiar un poco de lo mucho que comemos mal, entre comillas. Aquí les voy a dar la lista de lo que sí y de lo que no, así tal cual, porque es importante que lo sepamos. Esto aplica para colesterol, para triglicéridos, para bajar de peso, para cualquier cosa que ustedes quieran hacer. Miren, ¿qué causa los altos niveles de triglicéridos? El exceso de peso. Anótenlo, por favor. Tener un exceso de peso, así sean 2 kilos. Si tienes 2 kilos y, por ejemplo, eres joven, no te mortificas tanto. Pero si tienes 10 kilos y tienes 40 años, aguas. Porque estás a un pasito de empezar con mayor adipocitos en tu cuerpo, no haces ejercicio, tienes unos malos hábitos alimenticios, la dieta es pésima o comes mucha grasa, sobre todo, por ejemplo, quiero pensar en nuestros amigos en Estados Unidos que tienen restaurantes de comida rápida en todo alrededor, hasta los pueblos más pequeños tienen estos alimentos así, pero apenas sales de tu casa y ya a 3 cuadras tienes un restaurante de estos, evítenlos. Esto es cuando de plano no alcanzaste a hacer de comer, pero no es la comida de todos los días. Acuérdense cuando vivían en México, aún cuando vivían en el rancho, en el pueblo o en la ciudad, hacías de comer y te dabas tus mañas para hacer de comer, aunque trabajaras. Yo trabajo y hago de comer. A veces a la carrera en media hora, no crean que porque estudio para chef o ya era desde hace tiempo cocinera profesional en el sentido de que tengo los estudios, ay ya, les estoy presumiendo diario cocino como de wow. No, hoy les digo que hice sopa de arroz roja con albóndigas. Eso fue lo que alcancé a hacer. ¿Por qué? Porque me puse a limpiar todo mi cuarto, les decía. Y entonces, bueno, entre que acabo de hacer una cosa y otra, corres y corres y corres. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, no como tortilla. ¿Por qué? Porque ya estoy comiendo el arroz. Si como tortilla y como arroz, estoy comiendo más carbohidratos. ¿Qué va a pasar? Que voy a tener exceso de peso. Para las gorditas y gorditos es muy cómodo porque todo el mundo les dice, qué joven te ves, porque pues están bien estiraditos, ¿no? Y cuando adelgazamos, por eso es importante y por eso yo les decía, no se esperen a tener 50 años para adelgazar. ¿Por qué? Porque obviamente se nos cuelgan mal los pellejitos y todo el mundo nos dice, te ves cansada, estás enferma. No, simplemente estoy, al contrario, más sana, pero obviamente como me veo más delgadita, tú dices que estoy enferma o que me veo más acabada. No, al contrario, estoy más sana, me siento mejor. Pero la piel, bueno, pues sí, sufre un poquito más hasta que se acostumbra y se vuelve a pegar. Eso es otro rollo. Entonces, consumo excesivo de calorías, todo lo que son galletas, todo lo que te gusta, evítalo. Lee etiquetas. ¿Cuántas veces les hemos dicho aquí? Lean etiquetas. Todo lo que diga parcialmente hidrogenado, aguas.
cómprenlo, yo no digo que no. Si ustedes ven mi despensa, por ejemplo, la gente que me ve en el supermercado, como la señora Gloria, que le mando un beso, yo no llevo casi fruta porque la compro en el mercado, la compro en el tianguis. Entonces, fruta y verdura solamente compro lo que no encuentro. Pero compro, sí, galletas y hasta mi refresquito de repente y demás, pero hay que comerlo o tomarlo con moderación. El exceso es lo que nos está matando. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, exceso de peso, consumo excesivo de calorías, la edad, acuérdense, eleva la edad, el riesgo de sufrir infartos, sobre todo las mujeres que están pasando por la menopausia, porque estamos desprotegidas sin los estrógenos. Si no tienes una terapia de reemplazo, porque aparte tienes como una herencia de cáncer, entonces tu dieta tiene que ser súper bien vigilada. Aquí no importa que digas, es que no tengo dinero, vete al seguro, pide que te ayuden, vete al ISSSTE, al seguro, al civil, no sé a qué hospital, pero ve, hay muchísimos profesionales de la salud que incluso los que vienen aquí al programa de En Casa con Leti, todos les hacen descuento a las personas que van de nuestra parte. Entonces, bueno, medicamentos, algunas drogas, tomas anticonceptivos, esteroides, diuréticos. Hay muchas personas que sufren, por ejemplo, enfermedades renales y les dan diuréticos bajo prescripción médica. Hay aguas, ahí casi cada 6 meses hay que hacerse análisis de sangre. Las enfermedades como la diabetes, el hipotiroidismo, las enfermedades renales, las hepáticas, la cirrosis, por ejemplo, el páncreas, todo esto estamos sufriendo mucho de enfermedades porque no nos cuidamos. Y la herencia, que era una de las cosas que tú preguntabas. Entonces, tiene que ver la genética, tiene mucho que ver, pero no es un factor predeterminado, ¿eh? Yo le preguntaba al doctor Roberto, ahorita se me fue el nombre, pero es un endocrinólogo muy bueno, y yo le preguntaba y le decía, doctor, la herencia, la genética, dice, es un factor de un 10-15%, no más. Es el estilo de vida lo que acaba a un paciente. Y creo que tiene toda la razón del mundo. Tips para bajar de peso y para bajar los triglicéridos, porque una cosa lleva a la otra. No comer más de 150 gramos de carne en hombres y 120 en mujeres, de preferencia sin grasa, sin piel y de cortes magros. Comer máximo 3 porciones de lácteos desnatados o desgrasados, como podría ser yogur o requesón o queso cottage o un queso panela o un queso morral, por ejemplo. Consumir máximo 3 piezas de huevo a la semana. Con la clara de huevo, que es albúmina, que es proteína, no habría tanto problema, pero también no hay que abusar del consumo. Si, por ejemplo, vas a hacer una natilla, como me está preguntando Silvia por el Face, y le vas a poner 3 yemas de huevo, utiliza las claras para un omelette con jitomatito, cebollita, chilito, cilantrito. Ahí lo repartes en 2 personas, clara y media estaría perfecta. No, la cosa es que queremos comer hasta sentirnos casi a reventar. La saciedad no es buena. Siempre quédense con ganas de otro taquito. Esa es tu medida. Te comerías otro taquito hasta 3. Esa es tu medida. No quiero más. Aprendamos a decir no. Es súper importante. Comer o consumir aceites vírgenes o extra vírgenes como el de oliva, el de pepita de uva, el de aguacate. No friamos o no freír los alimentos en estas grasas, consumirlas crudas, vinagretas, aderezos para ensaladas hechos por nosotros, etc. 6 porciones de cereales integrales, arroz integral, o podemos cambiar, por ejemplo, también por leguminosas como garbanzo, como lenteja, que son muy engordadores, pero porciones de un platito de lentejas a mediodía estamos perfecto. Por ejemplo, 5 o 6 porciones de fruta y verduras, de preferencia crudas. Mermelada, dices, es que yo me como mis mermeladas light. Sí, lee la etiqueta y después me avisas. Y por ejemplo, es que yo hago un salteado de frutas, a mí también me encanta, de mantequilla, por ejemplo, con azúcar moscabada. El azúcar moscabada es buena, sí, pero la mantequilla es grasa de origen animal. Y aunque no es mala, es mejor que la margarina, porque la margarina le falta una molécula para convertirse en plástico, no es lo recomendable. Bocadillos, prefiere palomitas de maíz hechas por ti, para que no le pongas grasa, incluso que las de microondas que tienen conservadores. Si vas a consumir jugos, que sea el jugo de una fruta y cómete el bagazo de esa fruta. Evita nieves, helados, todo lo que son bocaditos fritos u horneados, como los que ya sabes. Y lo que más te puedo decir es actividad física, aunque sea 15 minutos. Cómprense unas pesitas, unos cojincitos, unas ligas, cómprense, no sé,
cualquier chunche que vean hasta en el supermercado que no pase de 200 pesos, hagan el esfuerzo y vamos a aprender a utilizarlo, vamos a meternos a YouTube, vamos a meternos a los programas de Radio Mujer en donde vienen nuestros amigos a darnos ideas para también homeópatas, si hay uno especial de peso, de ejercicio los sábados, pregúntenle a ellos y de verdad hagan una actividad física que les prescriba un médico, pero sobre todo que te puedas mover 15 minutos, sin que te amueles a una edad, por ejemplo, como la mía, que somos mujeres jóvenes pero maduras, las rodillas, por ejemplo, aguas con eso. Entonces, simplemente es no exceso de grasas y no grasas animales, no grasas en carnes, en pollo, en pescado, en huevos, en lácteos. Vamos a decir no. Y hay muchas cosas, simplemente entra a nuestra página de Radio Mujer el día de mañana e imprime, este archivo, o si no, de una vez entra a mi página y ahí vas a ver el resumen de todo lo que te estoy hablando. Cuídense, por favor, los triglicéridos también matan, ¿eh?